El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de que va más allá de la parte práctica, sino es un poquito más teórico, lo que voy a compartir con ustedes. Y es cuáles son los dos elementos que hacen Bitcoin el mejor activo para invertir a largo plazo. ¿Qué es lo que hace de Bitcoin tan especial? Que es como si fuera la nueva imprenta de hace miles de años, o lo que fue el Internet hace 30, 40 años. El día de hoy tenemos Bitcoin, que es lo que hace que se separe el dinero del Estado. En su momento, durante toda la humanidad, quienes han tenido el monopolio del dinero ha sido el de los estados, los grupos de poder. En este caso, Bitcoin logra crear esa separación, esa disruptura entre lo que serían bancos centrales slash estados soberanos y lo que es las finanzas. Entonces, hay dos elementos que les voy a compartir el día de hoy que quiero que tomen nota para que los identifiquen y vean la gran oportunidad que tienen frente a ustedes. Así que vamos a comenzar con estos dos elementos. Los elementos son sencillos. De hecho, voy a hacerlo aquí. Vamos a ver cómo está Bitcoin el día de hoy. Un pequeño análisis así interesante. Y en nuestro gráfico semanal vemos que Bitcoin está muy, muy alcista. Hemos estado subiendo fuerte después de la última después de eficientizar todo este imbalance. Hemos tenido 4 semanas muy alcistas. Básicamente todo abril fue un mercado alcista para nosotros, poniéndonos en $96,000. Am, qué buenas noticias. Ahora, estos son dos elementos de BTC. ¿Qué hacen a BTC tan, tan, tan atractivo? ¿Qué es lo que están haciendo que Bitcoin tenga, como quien dice, las de ganar? Como yo lo entiendo, hay dos elementos que han hecho que yo vea Bitcoin como esa forma en la que podemos crear riqueza a largo plazo. Uno es un elemento interno y el otro es un elemento externo. Son básicamente la parte integral o inherente de Bitcoin. Bitcoin como tal tiene valor. Y la parte externa de Bitcoin, que no tiene nada que ver con Bitcoin, pero al mismo tiempo estimula e impulsa a Bitcoin a que sea una apuesta, que sea una inversión en la que no tienes nada que perder. Lo contrario, tienes muchísimo potencial de ganancia, muchísimo, muchísimo potencial de crecimiento, con una pérdida muy mitigada, muy reducida, a diferencia de cualquier otro activo. Recuerden que allá afuera tenemos muchos activos, no solo tenemos Bitcoin o criptomonedas, tenemos los clásicos, materias primas, tenemos Forex, tenemos acciones, índices, bonos, tenemos el mercado de bienes raíces, tienes el mercado índices sintéticos y realmente son muchísimas opciones, options, derivadas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el mundo de los mercados financieros para hacer especulación e inversiones, como la imaginación, se crean un instrumento el día de mañana, ¿no? Pero de todos estos elementos, ver todo el mercado, Bitcoin en particular tiene algo muy especial, que son estos dos elementos los que les platico que a lo mejor no comparten todos los demás activos y que hacen especial el hecho de que tú inviertes en Bitcoin a largo plazo. Entonces, voy a compartir con ustedes ambos elementos, tanto el elemento externo como el elemento interno, ¿no? El elemento externo está más en relación a lo que está pasando en tiempo y espacio a nivel global. Es decir, ¿qué está pasando allá afuera con la vida? ¿Qué está pasando en el contexto histórico en el que estamos viviendo actualmente? Porque no es lo mismo lo que estamos viviendo ahorita, hace 100 años, o hace 500 años, o hace 1000 años. Es muy diferente. Entonces, ¿dónde estamos parados como humanidad? ¿Dónde estamos parados como grupo social, como país, como momento histórico, 2025? Ok, ¿qué está pasando el día de hoy?
Entonces, cosas que yo te puedo, a mí me encanta la historia. Te puedo compartir en las investigaciones que mi hermano y yo hemos hecho a través de los años, que uno de los elementos que vemos que está pasando a nivel global son los niveles de deuda extrema. Nunca habíamos estado en tanta deuda extrema, específicamente Estados Unidos, que es el país principal económicamente hablando. Si el país más amarrado económicamente con todos en el mundo tiene deudas que ya ni siquiera se pueden pagar, eso crea un ambiente sistémico de mucha incertidumbre, muy difícil de navegar. Entonces, nunca habíamos tenido los niveles de deuda extrema que tenemos actualmente. Eso es uno. Número dos, tensiones política, políticas y militares. Las tensiones políticas y militares que tenemos actualmente entre que si va a haber una tercera guerra mundial, que si va a haber la guerra ruso-ucraniana, el Israel-Medio Oriente, todo este tipo de situaciones que vemos muy marcado, es algo que está creando una forma de pensar en el inversionista, en la gente de mucho dinero. Hey, ¿dónde pongo mi capital? Si el día de mañana, si lo tengo en un banco, lo van a congelar. El día de mañana, si se lo dejo al gobierno, se lo va a gastar. El día de mañana, si lo pongo en cash o en oro y me tengo que ir del país, ¿cómo me lo llevo? Entonces, son muchos elementos que han creado que la humanidad surja con una solución, que se le solucione a estos puntos, ¿no? Otro elemento que podemos ver en cuestión externa que hay muy fuerte son los ciclos de recesión. Recesión. Es decir, crisis económicas que hay. La última crisis económica fuerte, 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 reconocida fue en el 2008, cuando hubo una caída muy fuerte en la bolsa de valores y en todos los mercados, y dos de los bancos más grandes en el mundo se fueron a la bancarrota. Entonces, estos momentos donde hay demasiada tensión fuerte de manera económica siguen estando actualmente. Y no solo siguen estando, sino siguen estando a un nivel más agudo, más crítico que lo que estábamos hace 12 años, ¿no? Entonces, eso es algo que ha estado los últimos 100 años, estos ciclos de explosión y regresión, ¿no? En los ciclos económicos. Así que estas crisis económicas nunca han estado tan agudas como lo están el día de hoy. Y por último, tenemos un sistema, más bien un ciclo o un ambiente de hiperinflación. Bueno, todavía no está como tal, pero es hacia donde estamos yendo, por los niveles de deuda, por las mismas tensiones políticas militares, por las crisis económicas. Todo está llevando a ese punto de hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Básicamente va a ser un punto en el que van a imprimir tantos dólares, que ya lo están haciendo, pero a un nivel más cabrón, que la gente va a tener en sus carteras, en sus bancos, de que 1 millón de dólares. Oh, sí, soy millonario en dólares, pero el dólar ya no va a valer tanto porque lo van a ver impreso tantas veces, lo van a ver degradado tan cabrón que nada, ¿de qué te va a valer tener 1 millón de dólares? ¿De qué te va a tener, de qué te va a valer tener 10 millones de dólares si el dólar como tal ya no tiene ese valor? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿por qué estás invirtiendo en dólares? ¿Por qué estás tratando de medir tu riqueza en dólares? ¿Por qué estás tratando de ahorrar en algo que nos damos cuenta que es como si fuera papel de baño? Porque se puede simplemente producir y producir y producir de manera industrial y a escala. Entonces, eso es la hiperinflación. Y eso es algo que sí o sí va a pasar con el dólar porque ha pasado con todas las monedas a lo largo de la historia de la humanidad por el siempre y de los siglos. Amén. Y va a seguir pasando porque para eso existen las monedas fiduciarias, que son las monedas de gobierno. No existe una sola moneda de gobierno en la historia de la humanidad, desde los romanos, los griegos, el imperio español, el imperio inglés, en el que se haya mantenido la fidelidad de esa moneda, porque para eso no son las monedas fiduciarias. Una moneda fiduciaria, el peso, el dólar, etcétera, sirve para servirle al gobierno, para servirle a los grupos de poder y separar la riqueza de la población y llevarla al Estado, separarla, robar la riqueza
del pueblo y llevarla a los grupos de poder. Y así siempre ha sido. Hasta que señor Mr. Satoshi Nakamoto en el 2009, bueno, fue 2008, realmente, bueno, 2009 ya para motivos de aplicación. Surge BTC, el sistema de blockchain, ya de manera activa y que puede solucionar algo, con como una forma de solucionar todos estos problemas, específicamente para separar el dinero del gobierno y del Estado, separar el dinero de las manos de la gente que a lo mejor no lo usa de manera responsable. Entonces, ya que entiendes este contexto histórico global que estamos viviendo actualmente, madres, sí estamos en un punto crítico dentro de los próximos 10 años, 15, 20 años, donde Bitcoin te va a proteger de todos estos elementos, desde las recesiones, guerras mundiales, niveles de deuda extremas, hiperinflación y you name it. O sea, incluso me voy a meter en un punto más político. Otro elemento también que puede crear controversia es am, temas de represión, política, slash comunismo, slash socialismo, donde de repente que se les bote un cable a alguien y diga, ¿saben qué? En México vamos a expropiar todas las empresas y el capital y ya no puedes mudarte a otro país y si te mudas no puedes llevarte tu dinero, es de la nación. Si eso llegase a ocurrir donde sea que tú estés, país latinoamericano o europeo, lo que sea, que ha pasado y va a seguir pasando porque es parte de la agenda global, pues tiene sentido que tengas una forma de usar un dinero que no puedan controlar, que eso es lo que es Bitcoin. Entonces, espero que haya quedado claro en manera externa por qué Bitcoin tiene ese poder de protegerte de todos estos elementos externos. Mientras que por otro lado tenemos la parte interna. ¿Qué es la parte interna? Ok. De manera interna, Bitcoin tiene algo que se le llama, y apúntenle aquí, esto es muy importante, política monetaria. ¿Qué es eso? Dímelo, Fran, dímelo como enchiladas, dímelo sencillo, fácil y bonito. ¿Qué es la política monetaria? Ok. Política monetaria es la palabra bonita o el concepto fancy para decir cómo se hace el dinero, cómo se crea el Bitcoin. Eso es la política monetaria. Es las reglas que tiene Bitcoin para crear más Bitcoin. Un ejemplo, la política monetaria del peso mexicano o del dólar es que cada año vamos a imprimir más dinero y vamos a imprimir más dólares para que el sistema económico se estabilice. Es decir, es una política inflacionaria, porque van a inflar el dinero, van a inflar la oferta que hay de los dólares, van a crear más dólares. En cambio, la política monetaria de Bitcoin es al revés, es lo contrario, es deflacionaria. ¿A qué nos referimos con eso? Que desinfla, es decir, hace menos cada vez. Es decir, cada vez se crea menos Bitcoin mediante un protocolo que se llama el halving, o en español creo que es bifurcación. ¿Qué es esto? El halving o la bifurcación. Cada 4 años se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se está minando en todo el mundo. Cada 4 años. Cada 4 años está ocurriendo eso. Creo que fue el año pasado cuando ocurrió el último halving. Significa que cada 4 años se hace más escaso Bitcoin, se hace más difícil minarlo y obviamente está incrementando su precio. Está incrementando su precio porque tenemos una política monetaria inversa a la del dólar. Si la del dólar hace que el dólar valga menos, haya perdido 95% de su valor en los últimos 100 años, Bitcoin es al revés. Va a hacer que en los últimos 100 años el valor incremente en 95, más del 95%, obviamente. Pero, entonces, aquí tienes dos elementos, tenemos dos puntos por los cuales veo el día de hoy
2 de mayo del 2025, que Bitcoin en un futuro, digamos 2 de mayo del 2035, veámoslo así, ¿a dónde crees que va a ir el precio de Bitcoin? ¿A dónde crees que va a ir no solo el precio, sino la adopción? ¿A dónde crees que va a ir la apreciación, el entendimiento de este activo, de esta tecnología, de este grupo de computadoras globales? ¿Va a ir a que se conozca más y se use más y por lo tanto haya más dinero metido aquí? ¿O va a ir a que se use menos? Entonces creo que los elementos tanto de la política interna de entender tecnológicamente cómo funciona Bitcoin, como del elemento externo de qué está pasando a nivel global y por qué surge Bitcoin como una respuesta a solucionar estos problemas, ya te dan una filosofía concreta y sólida de por qué invertir en Bitcoin es poderoso. No solo estoy invirtiendo en Bitcoin porque todos están comprando o mi abuelita me pregunta, oye, ¿cómo compro Bitcoin? Más bien, estoy comprando Bitcoin porque entiendo y estoy educado en los ciclos económicos, en un poquito del mercado de qué está pasando allá afuera y estoy educado en su propia reserva de valor. Entonces, recuerden que Bitcoin, lo poderoso de Bitcoin también es que fue la primera vez que el humano pudo digitalizar propiedad. Nunca antes habíamos hecho la posibilidad de traer cosas del mundo físico al mundo digital y que fuera escaso. Entonces, Bitcoin logra eso con la blockchain. Logró que las transacciones se puedan realizar de manera individual y sin que se puedan hacer dos veces esas transacciones. ¿Qué significa? Que estás creando escasez digital. Nunca habíamos tenido de escasez digital desde que se creó el Internet. Era el problema por el cual no podían hacer Bitcoin, porque podían hacer monedas, claro, digitales, pero no podías tener escasez. Era como si tuvieras pesos también. Se podían seguir imprimiendo, 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 y no había una forma de crear una seguridad de que solo hay 21 millones de monedas, que es lo que hay en cuestión de Bitcoin, ¿no? Así que, bueno, chicos, esto es el fundamento externo e interno de por qué creo que Bitcoin es uno de los mejores ah, inversiones. ah, y más bien, más que una inversión, lo quiero ver como, hacerlo saber a ustedes, que más que una inversión lo veo como es el lugar donde puedes ahorrar dinero de la manera más eficiente y más poderosa. Y que ahorres dinero es importante porque es la base de la riqueza, es la base de la prudencia económica. Entonces, cualquiera de ustedes que no esté ahorrando en Bitcoin de la manera correcta, porque también hay maneras correctas de comprar y custodiar tu Bitcoin. No nomás vas a comprar Bitcoin en el primer video de YouTube que encontraste por ahí. Hay carteras ideales, hay formas de resguardarlo, hay formas de comprarlo que tienes que entender y que al final del día, si esto el día de mañana, en 10 años, se vuelve el activo más poderoso en el mundo, que es lo que va a ocurrir, pues no crees que tendría sentido que va a haber más formas de gente que te lo va a querer robar, de ciberataques, de formas en las que si no lograste educarte correctamente de cómo conservarlo y cuidarlo, pues el día de mañana de qué te sirvió haber comprado tanto Bitcoin si no tienes los cuidados o la forma correcta. Así que, bueno, eso es simplemente un llamado a la acción para todos ustedes de que entiendan que estos elementos de Bitcoin lo hacen poderoso y lo hacen un asset que definitivamente tienes que tener sí o sí en tu portafolio y educarnos un poquito más cada vez de los alcances, ¿no? De qué está ocurriendo con Bitcoin. Así que, chicos, pues espero les haya gustado la sesión del día de hoy. La voy a grabar y la voy a subir al canal de YouTube por si quieren volver a checarla, si la quieren enviar a algún amigo, a alguna persona, para que se eduque y entienda que no solo compramos Bitcoin por la cuestión especulativa de que quiero que suba el valor en dólares, sino lo entendemos más allá. Sabemos que es un sistema de protección, es un sistema de seguridad, de resguardo económico que nos protege no solo para hacer mucho dinero, que sí, lo vamos a hacer, pero también nos va a dar soberanía total, nos va a dar responsabilidad total sobre nuestros assets
y por ende una forma muy poderosa de poder ayudar a nuestras familias, de poder heredarlo a nuestras familias y crear que las próximas generaciones pues tengan todavía ese beneficio, ¿no? Que nosotros sí estamos previendo y que pues va a estar muy, muy poderoso. Así que chicos, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el siguiente viernes. El siguiente viernes va a estar buena la llamada porque voy a tener un tema muy especial de una persona que es, yo creo que es uno de los empresarios más vergas que entiende Bitcoin más chingón y que ha invertido en Bitcoin como ningún otro individuo en el mundo. Y les voy a dar la perspectiva de cómo él entiende qué está haciendo en este mundo del Bitcoin y ver cómo podemos nosotros aprender algo de este individuo para que al día de mañana pues tengamos una mejor oportunidad, ¿no? Con todos estos assets y cosas que se están logrando. Así que chicos, los dejo, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Bye bye.